Hola amigos de la trinchera liberal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos entonces a cumplir con lo prometido y vamos a hacer una breve reseña de lo que fue el golpe de Estado. En este caso enfocándolo de un punto de vista que muchas veces no se da. Realmente no sé por qué no se menciona el tema económico, las medidas liberalizadoras de la economía uruguaya que se adoptaron en los primeros años de esa quiebra institucional acaecida el 27 de junio de 1973. Las primeras medidas de la dictadura, obviamente aparte de las medidas represivas que se tomaron, fueron unas medidas que en definitiva implicaron una mejora en la situación económica del país, un país que como ustedes saben se encontraba estancado, 20 años sin crecimiento, lo cual es algo tremendo, ¿no? Algo que inconcebible prácticamente, algo que hoy día sería imposible sostener un no crecimiento durante un periodo mucho más corto. Imagínense ustedes 20 años. Desde 1955 hasta 1975 Uruguay no creció porque en definitiva estaba su economía cerrada, había un control de precios y salarios, había un control de importaciones, había una excesiva carga impositiva y había en definitiva una tendencia a solucionar los problemas con la creación del empleo público, no con el empleo genuino del punto de vista privado, ¿no? Con la inversión. Había muchos años en los cuales no se acercaban al Uruguay inversores y eso provocaba de alguna manera este estancamiento al cual estamos haciendo referencia. Pero volvamos a las medidas económicas que de alguna manera tomó la dictadura y que fueron positivas para el país. Primero, se acabó con el control del precio del dólar. El Uruguay liberalizó el precio del dólar a el libre juego de la oferta y la demanda, por lo menos por los primeros años. Luego pasó a ser con la tabla o tablita posteriormente una fijación estimada en un periodo previo de 6 meses o si no de 3 luego finalmente, hasta que esta tablita hizo eclosión el 25 de noviembre de 1982 con una gran devaluación. Pero volvamos al periodo inicial, o sea, había mucho temor por la liberalización del precio del dólar. Uruguay había tenido al estilo de Argentina hoy día, ¿no? Una lamentable superposición de distintas cotizaciones del dólar, dólar para importadores, dólar para exportadores, dólar para artículos de lujo, dólar para artículos de la industria, distintas cotizaciones, y con el advenimiento de la dictadura militar eso se terminó. El dólar pasó a ser único, el precio del dólar pasó a ser único en pesos uruguayos para todos los orientales, ¿no? O los residentes, sean orientales o no. Esto fue muy positivo porque permitió también al Banco Central, que no tenía reservas, adquirir una cantidad de dinero a partir del ingreso de capitales, al ingreso de la banca offshore que empezó a desarrollarse en Uruguay, poder disponer de dinero para afrontar, por ejemplo, cosas como la famosa crisis del petróleo del año 73, en donde los países nucleados en la OPEP subieron el petróleo por 10 veces, ¿no? Lo cual realmente, si Uruguay no hubiera dispuesto de la posibilidad de estas reservas, seguramente no hubiera podido afrontar y hubiera vivido una crisis energética terrible. Eso es lo primero. Segundo, se mejoró la parte hidroeléctrica del Uruguay. El Uruguay, como ustedes saben, hasta el año 73, que se dio el golpe de Estado, dependía exclusivamente de la represa de Rincón del Bonete y la generación que pudiera hacer la Central Valle. Pero estas formas de generación eléctrica tenían un problema. El problema de la represa de Rincón del Bonete es que estaba dependiendo de las lluvias. Vaya si el problema de las lluvias sería en esa época importante, que es también hoy día lo es. Bueno, en la represa Rincón del Bonete, si no tenía determinado nivel, la cota, eso producía que no pudieran marchar sus turbinas y por lo tanto Uruguay tuviera problemas e incluso afrontaba muchas veces cortes de luz, cortes de energía eléctrica que se producían los primeros meses de la dictadura, ¿no? Cosa que fue superada por la famosa represa de Salto Grande, que le permitió al Uruguay adquirir la energía eléctrica que le faltaba,
compartiéndola con la Argentina, pero disponiendo de un mayor caudal de reservas hidroeléctricas, que fue positivo. Eso, claro, llegó por lo menos hasta el año 77-78, que se inauguraron la represa de Río Grande. Llevó ese tiempo para que Uruguay pudiera superar su problema eléctrico. Eso fue importante, ¿no? Por supuesto. Luego también el sinceramiento de la economía uruguaya en cuanto a la parte impositiva, ¿no? Era práctica habitual de los gobiernos crear impuestos. Lamentablemente había impuestos a algo realmente ridículo como son los sellos, había impuestos también a la herencia, había impuestos a la renta de las personas físicas. En ese momento se había implantado desde el año 59 y con la dictadura militar se dejó de lado. Se pasó a concentrar la mayor fuente de recursos para el Estado en el IVA, que subió del 10% hasta llegar al 20 o 22 y luego, bueno, 23, hasta que hace aproximadamente unos 10 años bajó a 22 nuevamente. Pero el IVA pasó a ser la fuente de recaudación estrella del Estado, ¿no? Y provocó entonces que el Uruguay tuviera una parte impositiva mejor, porque evidentemente que al ser un impuesto regresivo, pero ser universal, producía que todos pagaban el IVA, y entonces todos de alguna manera colaboraban con el sostenimiento de las arcas públicas. Eso fue una cosa positiva. Otra cosa que vamos a decir, y con eso vamos a dar prácticamente por terminada la charla de hoy, la diferencia que hubo en cuanto a la fijación de salarios y a la suba del dólar. A ver, la fijación de salarios, obviamente que al ser administrativa, no provenir ni de convenios colectivos entre los trabajadores, porque evidentemente que no había sindicatos en ese momento, desde el 73 hasta el 85, no había tampoco la posibilidad de negociar el sueldo de los trabajadores, hacía que los sueldos o los salarios bajaron prácticamente un 4, un 5% en el primer año y en el segundo otro tanto. Pero a su vez, al tener el dólar un precio estable, fijo, permitió que muchos uruguayos adquirieran bienes de consumo, adquirieran artículos electrodomésticos, lo cual produjo un boom en la cocina uruguaya, con las posibilidades de muchos electrodomésticos diferentes y que facilitaban la tarea de las amas de casa, muchas televisiones, que el Uruguay tenía solo una televisión en muchos casos por familia, y a veces había muchas familias que no la tenían. Bueno, a partir de la parte de la baja de los precios en dólares, permitió a los uruguayos adquirir este bien, incluso a precios mucho más bajos de lo que había pasado de repente unos años atrás, ¿no? También los vehículos y parque automotor, eso es muy importante destacar, sí, yo creo que es una cosa fundamental. El 79-80 fueron quizás de los mejores años en cuanto a la importación de vehículos por Uruguay, incluso permitiendo que vehículos como los provenientes de los países fronterizos, como ser los Volkswagen de Brasil, los autos Renault de Argentina, permitió que Uruguay adquiriera una serie de vehículos que renovaron el parque automotor, cosa que no sucedía desde hace muchísimos años. Los vehículos uruguayos eran famosos por su antigüedad, había vehículos circulando de 15, 20, 30 y hasta 50 años por las calles montevideanas, y con como decíamos, con la posibilidad para la gente de adquirir estos artículos, estos realmente se renovaron sustancialmente, ¿no? Sustancialmente. Terminamos entonces diciendo que la dictadura ocasionó, entre los dos primeros periodos que tuvo, entre el año 74, digamos, hasta el 79, 80, podríamos entenderlo hasta el 80, una etapa de crecimiento, obvio, crecimiento económico, superación de la brecha que tenía Uruguay con otros países, una mejoría en las condiciones económicas de la población, y bueno, después del año 80 hasta el final del periodo, una baja realmente de la economía uruguaya, un deterioro notorio de las finanzas públicas, con primero, como decíamos, la caída de la tablita,
luego la caída de la recaudación por consiguiente, porque hubo muchas empresas que cerraron, dieron concordato, prácticamente se incrementó por 10 entre el año 74 y el año 81, 82 la cantidad de empresas que habían llamado concordato, y fue en definitiva un periodo ahora sí negativo para la economía uruguaya tras un periodo inicial de progreso. Creo que con esto de alguna manera hemos terminado. Creo que hemos tratado de dar una óptica diferente a la que se habla siempre de la dictadura. Cuando se la menciona siempre como una leyenda negra, ¿no? Como que no hubo prácticamente nada positivo para el país, y no es así, no es así. Hubo medidas liberales desde el punto de vista económico que permitieron la mejora de la población en muchos rubros, ¿no? Como los que ya dijimos, y hay otros que de alguna manera también no hemos podido ahondar en este video. Voy a darle las gracias a ustedes por la atención, y seguramente nos veremos en prontas oportunidades para comentar otras cosas sobre la dictadura. Vamos a hablar de la parte histórica, de la parte política y social de la misma, pero terminamos con la parte económica, que fue hoy la que de alguna manera abordamos, y que la que tiene rasgos más positivos, o por lo menos unos cuantos más positivos que negativos a favor de la misma. Gracias, hasta la próxima, y seguramente si les gustó este video les agradezco mucho que den like y que se suscriban, no se olviden de suscribirse y compartir para que